Buenos días, nos encontramos esta mañana en el Simposio Internacional Laudato Si, el cuidado de la casa común hacia una conversión necesaria a la ecología integral, la ecología humana, con don Harold Segura, director de Relaciones Eclesiales de World Vision para América Latina. Harold, un amigo de la Iglesia Católica, estuvo también en la Conferencia General del Episcopado en Aparecida en el año 2007 como observador. Y esta mañana quisiéramos conversar de cómo Laudato Si propicia los vínculos intereclesiales en la región latinoamericana para cuidar la casa común, pero no solo la casa común, sino a los más vulnerables. World Vision trabaja con la población de niñez en riesgo social y quisiéramos conversar de cómo Laudato Si nos impulsa a trabajar juntos por la casa común desde otras denominaciones cristianas. Bueno, muchas gracias, Padre David, por esta invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, estamos compartiendo estos días el simposio de Laudato Si, muy interesados no solamente en la dimensión que puede tener la encíclica para la Iglesia Católica, sino como lo ha propuesto el mismo Papa Francisco para la humanidad entera. Yo hice una lectura de la encíclica a partir de las notas a pie de página. Es una lectura diferente de la encíclica. Las notas a pie de página me llamaron mucho la atención porque el Papa cita grandes maestros sufistas, uno de ellos, cita grandes maestros de la comunidad islámica, de la comunidad judía. Entonces esa lectura entre notas a pie de página y lectura transversal también de la dimensión interreligiosa a mí me llamó mucho la atención porque las grandes soluciones al problema ecológico no vienen solamente de una confesión cristiana ni siquiera de la religión cristiana. Es un asunto que tenemos que asumir entre todos. Entonces yo estoy aquí participando en representación de la organización que presentaste, World Vision, también como pastor bautista interesado en esa dimensión. Yo creo que es una encíclica que abre un nuevo camino al diálogo interreligioso y un diálogo sobre todo convocado a partir de un tema que es para nosotros de interés prioritario. Desde el vínculo, el cuidado de la casa común y el interés por la inclusión social de los pobres, como lo llama el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿qué aportes podría hacer World Vision para el trabajo intereclesial en la región y en Centroamérica? Sí, bueno, nosotros somos una organización que tenemos ya un poco más de 60 años trabajando en más de 100 países del mundo. En el caso de América Latina, en 14 países, enfocados en protección de la niñez. ¿Qué podemos hacer en concreto? De la encíclica me llama muchísimo ese énfasis en ecología humana, el interés por la casa y el interés por los habitantes de esa casa. Y la contribución que nosotros quisiéramos seguir haciendo es sirviendo de puentes entre Iglesia Católica, iglesias evangélicas, el mundo protestante en América Latina, puente entre redes interreligiosas con las cuales estamos trabajando en el mismo interés de protección de la niñez y que yo encuentro que la encíclica tendría un mensaje muy directo a la protección de la niñez como uno de las grandes poblaciones afectadas por el desastre ecológico que vivimos, sobre todo el impacto social que tiene sobre la población infantil. ¿Es la encíclica Laudato Si una provocación en el sentido más auténtico de la palabra, una llamada hacia la conversión personal, pero también la conversión pastoral en las iglesias y en general en las religiones? Sin duda, sin duda. Y yo creo, Padre David, que la novedad que tiene la encíclica para entender conversión es que nos llama no a una conversión confesional, como la entienden católicos y la entendemos evangélicos. Es la conversión a una iglesia. El Papa nos llama a una conversión de una causa que es mayor, que es la conversión al cuidado de la casa común, a la atención de las personas más vulnerables, que en resumen es la conversión al Evangelio de Jesús. Entonces estaríamos hablando de una conversión en primer lugar
atrevidamente de carácter religioso, puesto que ayer una de las ponencias insistía en esa dimensión relacional y la palabra religión apunta Sí. a la relación con lo sagrado. Sí, Sagrada sí. es la vida humana, sagrada es Claro. la huella del Creador en la casa común, Claro, claro. sagrado es el Creador. Sí. Estamos hablando entonces de una conversión en el fondo de nuestras relaciones con toda la obra creada y con nosotros mismos. Sí. Quisiera nos contar a Harold el trabajo que hace World Vision junto con el de Jusol del CELAM, que Sí. sabemos que está interesado en el trabajo de la protección de la niñez en la región latinoamericana, y cómo podríamos unir esfuerzos desde la Iglesia Católica con ustedes para propiciar este trabajo en Sí. nuestros países. Bueno, el proyecto Centralidad de la Niñez es, como lo dice su nombre, un proyecto que venimos desarrollando entre la Conferencia Episcopal Latinoamericana, más exactamente el Departamento de Justicia y Solidaridad, Cáritas, Pastoral da Crianza de Brasil, que ha participado por estos años, y World Vision. El enfoque es protección de la niñez, y lo que ese proyecto nos ofrece es la posibilidad de trabajar en forma ecuménica, mirando la población infantil como centro de nuestra preocupación misionera cristiana y trabajar a favor de esa población. ¿Qué hace el proyecto? El proyecto tiene la dimensión educativa, formación de cuadros de liderazgo, publicaciones teológicas, trabajo de campo, y creo que la gran invitación que hace el proyecto es otra vez a buscar puentes de relación cristiana a partir del campo de misión. Y la niñez une, y la niñez nos permite trabajar en unidad. Necesitamos la unidad, y los niños y las niñas nos lo piden también, la unidad entre cristianos y cristianas. La niñez nos une, la ecología también. Tenemos que unir esfuerzos, don Harold, para poder transformar Sí. las actitudes de base que nos han llevado a poner a la casa común en una crisis, dice el Papa, Sí, sí, ecológica, humana y social. así es. Nuestra ética cristiana, en el caso de nosotros dos, nos impulsa a trabajar por la niñez y a cambiar las ideas con las que crecimos nosotros para que los niños cuiden la casa común en todas las dimensiones que el Papa nos propone. Sí, sí. ¿Qué restaría por hacer a partir de este congreso? Bueno, de este a partir de simposio? este congreso yo creo que tenemos la gran oportunidad de entender que el Evangelio es un mensaje que nos moviliza hacia la acción, hacia el proyecto redentor de Dios, hacia, en el caso del simposio exactamente, del cuidado de la casa común. Yo creo que a partir de este simposio tenemos el llamado de unirnos para trabajar por el cuidado de esa casa común y de los que están siendo más afectados por esta crisis ecológica. Se trata de hacer más humana la vida de las Sí. personas, porque es más conforme al proyecto de Dios, diríamos nosotros los creyentes. Sí. En ese hacer más humana la vida de las personas, desde el cuidado de la casa común, ¿cómo podríamos aportar desde World Vision para iniciar el proceso del cuidado de el otro? Sí. El otro que no es un ajeno, que no es un extraño, sino que en terminología bíblica es un entrañable, Sí. alguien que se mete en nuestras entrañas. Sí, bueno, usted es un sacerdote orientado siempre a la práctica de trabajo social, le gusta la reflexión teológica, pero le gusta sobre todo la acción pastoral. A mí también, y yo creo que la encíclica nos llama a eso. En Costa Rica se puede hacer mucho, Cáritas, Conferencia Episcopal, en sus otros departamentos, alianzas evangélicas, centros educativos teológicos, escuelas católicas, colegios evangélicos, World Vision, trabajando a partir de una causa que tiene que interesarnos a todos, en la que tenemos mucho trabajo todavía de sensibilización, de educación y de acción conjunta. Laudato Si repite casi como un estribillo, además del estribillo del Cántico de las Criaturas, todo está conectado. La invitación de fondo del documento es a que podamos conectarnos en una red de trabajo social y caritativo. Sí, lo necesitamos. Es Laudato Si entonces para ustedes desde el mundo Sí. cristiano no católico,
una llamada de atención para enredarnos en el sentido Sí positivo lo de la es, palabra sí lo es. y ponernos a trabajar juntos. Sí lo es, sí lo es. Y me gustó mucho que ayer uno de los ponentes que traía información de Estados Unidos decía que en algunos estados iglesias presbiterianas se habían mostrado incluso más interés que la misma Iglesia Católica en la encíclica. Bueno, en América Latina necesitamos mostrar ese interés común porque aquí, repito, no estamos mostrando interés solamente en una parte de la gran iglesia, sino de la casa que nos ha dejado el Señor y que nos ha encargado cuidar. Bueno, gran tarea nos ha encargado el Papa, grandes tareas nos deja este simposio internacional Laudato Si, el cuidado de la casa común, una conversión necesaria hacia la ecología humana. Se trata de hacer más humana nuestra vida, nuestras relaciones cotidianas con Dios, con los demás y con el medio ambiente. Le agradecemos, don Harold, estos minutos, este espacio de conversar para ir uniendo esfuerzos. En el diálogo se encuentran los puntos de contacto, también se ponen en claro los desacuerdos en algunas cosas Así es. para lograr acuerdos mayores en el cuidado de la casa común. Muchas Muchísimas gracias por estos gracias, Padre. minutos. No, a usted muchísimas gracias. Nuestro saludo de nuevo.